Ya está grabando, pero eh, bueno, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la polidactilia preaxial, haciendo énfasis en el hallux varius como secuela de esta malformación. Entonces, para comenzar, la polidactilia preaxial es una malformación congénita, es la más común del antepié, con una incidencia de hasta 1,7 por cada 1.000 nacidos vivos, describiéndose que hasta el 50% de los casos de pacientes que tienen esta malformación va a ser bilateral y va a estar asociada a otras deformidades. Entre las más comunes está la polidactilia y la sindactilia en las manos, cuando esta se presenta pues en los pies, hasta en el 33% de los casos, alteraciones vertebrales, alteraciones de la tibia, deformidades incluso del labio leporino y paladar hendido y defectos cardíacos. La polidactilia entonces se define como la presencia de 6 o más dedos, ya sea en manos o en pies. En este caso, obviamente, pues vamos a hacer énfasis en la polidactilia en los pies, y esta está descrita que es una malformación que es autosómica dominante con una penetrancia que va a ser variable, pero también puede darse por alteraciones esporádicas durante pues, el desarrollo. Aproximadamente entre la semana 4 a 6 empieza a desarrollarse los miembros superiores y posteriormente los miembros inferiores, y es de allí donde se dan pues, estas malformaciones esporádicas. Se asocian un 30% con antecedentes familiares, principalmente pues, cuando tiene este componente autosómico dominante, y está asociado a síndromes específicos, dentro de los más conocidos, la trisomía 21 y la trisomía 13. Hay diferentes tipos de polidactilias, está la polidactilia preaxial, la central y la posaxial, y esto dependerá de dónde se ubica la misma, siendo la más común la posaxial, donde esta se va a presentar en esta parte más lateral, comprometiendo el quinto dedo, el quinto rayo, incluso las estructuras tarsianas laterales. La central, como su mismo nombre lo indica, compromete desde el segundo, tercer y cuarto dedo, siendo esta la menos frecuente. Y la preaxial se da hasta en el 15% de los casos, comprometiendo esa parte más medial, que es el hallux, pues es este primer rayo como tal, y las estructuras mediales. Estas polidactilias pueden tener una anatomía completamente normal y ser un dedo, pues digamos como adicional, o pueden ser dedos duplicados, pues o adicionales, pero que tienen una anatomía alterada. Hoy entonces nos vamos a centrar en estas polidactilias preaxiales presentes en el pie específicamente. Cuando vemos cuál es la implicación clínica que tiene esta malformación en el paciente, vamos a ver que hasta el 20% de las personas que la presentan se van a quejar de esa apariencia o ese compromiso estético que va a producir pues el tener este dedo duplicado o esas estructuras adicionales, pero su principal problema es la parte funcional, en donde el principal, digamos, problema que va a presentar estos pacientes va a ser la dificultad para el calzado, esto asociándose a lesiones con el mismo, dolor al caminar e incluso alteraciones durante la marcha y las diferentes pues, fases de la marcha, principalmente la propulsión por el apoyo pues, en esta porción medial. Y esta habilidad pues, que van a perder los pacientes por estas alteraciones estructurales que ya vamos a ver. Esto va a ser importante porque durante la evaluación clínica no solamente tenemos que ver la funcionalidad, sino pues evaluar esta marcha y ver qué estructuras clínicamente tenemos presentes. Si tenemos presente simplemente una duplicación que va a estar en la porción más distal, si va a estar en la porción media, pues desde la porción media, perdón, del dedo, ya vamos a ver qué estructuras pueden comprometerse, o si esta malformación va incluso desde la porción tarsiana. Evaluar muy importante qué sitios de apoyo de pronto más pronunciados está haciendo este paciente, esto para saber cómo está dándose esta fase de la marcha, para así poder entender si se presentan lesiones en piel, cómo podemos corregir estas alteraciones para poder ayudarle al paciente. Y siempre teniendo en cuenta cómo se encuentra ese medio y ese retropié, que no tenga otras alteraciones como las que habíamos descrito que pueden tener asociadas,
o que no estén, digamos, cargando pues o teniendo consecuencias por estas alteraciones que pueden presentarse en el antepié. Siempre descartando pues que no haya otras alteraciones como la sindactilia principalmente que también haya que corregir durante el tratamiento de estos pacientes. Cuando vamos a hacer el diagnóstico, siempre como nuestras patologías en ortopedia, vamos a empezar por una radiografía de los pies, AP oblicua y siempre lateral. Eso es muy importante pues para evaluar de forma lo más tridimensional posible la deformidad. Y esto no solamente nos va a caracterizar la deformidad, sino que nos va a decir qué alteraciones, qué estructuras, perdón, tenemos duplicadas y nos va a ayudar a guiar el manejo. En algunos, en la literatura reportan que cuando debemos realizar estas radiografías, idealmente se debería esperar más o menos a que el paciente tuviera un año, eso principalmente por la osificación de los huesos del pie, que nos va a permitir tener pues como una caracterización ósea mucho mayor, mucho más definida, pero obviamente pues vamos a ver en el manejo que a veces debemos pues anticipar este tipo de estudios para poder hacer el manejo en el momento adecuado, apoyándonos en caso de ser necesario de la resonancia simple, aunque no va a ser pues obligatoria, pero nos puede servir principalmente para el planeamiento quirúrgico o si sospechamos que hay alguna otra estructura adicional alterada que necesitemos manejar. Cuando vemos entonces con estas imágenes diagnósticas cómo podemos clasificar estas alteraciones, estas malformaciones, primero apareció la clasificación de Ben Watson que se centraba más que todo en dónde se encontraba esa duplicación o cómo era la forma descrita del metatarsiano en adelante, hablándonos de duplicaciones más distales o formas en bloque, en Y o en T, pero digamos que era una clasificación que se quedaba corta a la hora de ver todas esas alteraciones anatómicas que podían tener los pacientes, por lo que después fue modificada por Masada, pero la más aceptada o la más utilizada es la clasificación de Watanabe, que nos abre ese espectro de posibles alteraciones anatómicas que van a tener estos pacientes, yendo desde alteraciones que como vemos pueden ir desde esa porción del tarso, pasando por el metatarsiano, la falange, desde la falange proximal, distal, o una combinación pues de todas estas alteraciones. Por eso esta ha sido la más utilizada porque no solamente nos describe de una forma más puntual, sino que nos va a poder ayudar a planear cómo voy a corregir esta malformación dependiendo de lo que voy a tener. Y eso va a ser pues muy importante a la hora de definir ahorita el manejo. Hay otras clasificaciones un poco más actuales, esta es una clasificación descrita en 2014 que hace una combinación un poco más descriptiva de cómo se encuentra un componente más de sindactilia que como habíamos visto va a ser la malformación que más se asocia a estas polidactilias, entonces hay que describirlas, pues, o idealmente describirlas, si hay algún tipo de angulación en grados que yo pueda describir y cómo se encuentra, pues, ese compromiso en el metatarsiano. Y con esto se ha visto que gracias a esta clasificación podemos definir o se predice con mayor exactitud no solamente qué procedimiento vamos a realizar, sino si vamos a necesitar osteotomías adicionales a procedimientos que ahorita vamos a ver, o si incluso vamos a necesitar injertos por correcciones muy marcadas cuando las angulaciones pues son mucho más pronunciadas. Cuando ya tenemos pues como el diagnóstico de nuestra patología, como dijimos ahora, vamos a enfocarnos en esas secuelas que pueden tener estos pacientes y esto va a ser muy importante porque cuando vamos a decidir el manejo de estos pacientes, el manejo conservador no suele ir bien o el manejo no quirúrgico no suele ir bien porque esto va a tener cualquier tipo de repercusión como habíamos visto en nuestros pacientes. Y estas secuelas pueden ser incluso sin ningún tipo de intervención. Como hablábamos, hay molestias con el calzado, alteraciones en la marcha, incluso sin ningún tipo de tratamiento, van a poder desarrollar un hallux valgus asociado o metatarsalias por transferencia. Pero incluso posterior a la intervención, pues las secuelas que más describen los pacientes o las principales molestias son las cicatrices, esos defectos de cobertura pues posterior a las intervenciones quirúrgicas, el dolor crónico, deformidades residuales que incluso pueden ser más complejas que las descritas pues como durante el desarrollo o una luz valor residual que va a requerir también pues manejo. Y es ahí cuando es importante entender que la luz varus, pues si bien puede ser congénito por causas pues multifactoriales, también puede ser una consecuencia
de una patología que vamos a describir, que en el caso de la polidactilia podemos tener este hallux varius dado por un metatarsiano adicional o duplicado que va a ocupar este espacio interdigital y va a hacer que este hallux, digamos, original o se vaya en una deformidad en paro, pero también puede asociarse con un bracket epifisiario del primer metatarsiano, que ya vamos a ver esto de qué se trata, siendo estas dos las dos causas pues, principales que se dan en estos pacientes con polidactilia, sin olvidar que hay un componente pues, de los tejidos blandos mediales que también van a ayudar pues, a que hasta que esta patología o esta malformación se presente. El bracket epifisiario, entonces, es una malformación que es poco común, que se da por una osificación alterada de esos huesos, de los huesos tubulares, y va a hacer que, como vemos en la imagen inferior, señalado con el círculo, haya un tejido oficiario que no solamente está pues, en la porción proximal o distal, dependiendo de dónde se presente, sino que va a estar a todo lo largo, pues en la longitud de la diáfisis del hueso y vaya a ser que haya un crecimiento anormal. Este puede estar ya sea uni o bilateral en la parte pues diafisiaria o puede estar pues proximal y distal, obviamente como ya vamos a ver, y este cuando está de forma bilateral se conoce como el kissing bracket o el bracket en corchete. Lo más característico es que este se dé en la porción medial del primer metatarsiano, incluso en la falange proximal, generando secuelas como un hallux corto que está de hecho asociado con estas, de base pues con este braqueto epifisiario, también va a generar, como vemos en la imagen superior, un metatarsiano en forma más trapezoidal o incluso en forma de D o delta, y el hallux varus, principalmente cuando esta está presente en la porción metatarsial. Esto va a ser importante porque este desarrollo de este bracket va a tener unos estadios que va a estar relacionado con la edad del paciente y va a ir poco a poco formándose y generando un compromiso mayor. Y esto va a ser importante a la hora de decidir qué tipo de manejo voy a realizarle a mi paciente. Cuando está en el estadio 1, apenas tenemos una diáfisis que se va a ver en forma de delta o en forma de D, pero no vamos a ver esas epífisis cartilaginosas digamos, de una forma tan clara, pero cuando ya vamos al estadio 2 vamos a ver que esto ya aparece en la porción distal y en la porción proximal, para en el estadio 3 ya hacer todo ese compromiso completo diaficiario que vimos en la imagen anterior, para finalmente, cuando la edad del paciente, pues, o la evolución de la patología se da, esta finalmente pues se va a cerrar y va a dar esa forma final de ese metatarsiano que es más ensanchado, más trapezoidal, y va a hacer que esta malformación en hallux varios pueda darse finalmente si no se hace ningún tipo de manejo. Cuando ya vamos a ver cuál es el manejo de estas polidactilias, el objetivo que yo voy a tener con estos pacientes es darles un contorno no solamente más anatómico, sino obviamente mucho más funcional, estético, que el pie sea calzable, pero que sea idealmente indoloro, o pues que el paciente no tenga ninguna molestia, siguiendo los principios generales que se describen en los diferentes artículos, que es obviamente hacer la resección de ese dedo duplicado, esas estructuras duplicadas, que ya vimos que pueden ser en diferentes porciones, alinear la luz lo mejor que podamos, conservar obviamente la estabilidad del mismo y que se quede con una adecuada cobertura de tejidos blandos para que no vayamos a tener pues problemas posteriormente. Como vemos que es un espectro de deformidades muy diferente, pues los procedimientos van a ser a la carta, dependiendo de lo que mi paciente tenga, pues yo voy a hacer un manejo específico para esto. ¿Cuándo vamos a hacer el manejo de estas polidactilias puntualmente? Es debatido, general, la mayoría de los artículos describen que si la deformidad es más simple, si no tiene un compromiso óseo tan importante y no necesita una cirugía reconstructiva importante, pues podemos llevar a estos pacientes una vez se asegura la anestesia para ellos. Pero si tenemos deformidades más complejas, con un componente óseo mucho mayor, lo ideal sería esperar hasta el año de vida para que ese componente óseo esté mucho más estructurado, tengamos mucho más clara esa deformidad y tengamos una presa anatómica mucho mayor que podamos manejar, entendiendo que lo ideal es hacerlo previo a la fase de inicio de marcha del paciente para que él pueda adaptarse de forma más natural a esa nueva anatomía pues, que yo estoy tratando de darle a mi paciente. Pero como les decía, esto es debatido, un artículo del doctor Kubat
él describe que no hay diferencia en el resultado final entre hacer esas intervenciones antes de los 5 años o incluso después de los 5 años. Y él concluye dentro de pues, de este trabajo que el momento de la cirugía es un factor que en realidad es secundario, porque una vez yo corrija la malformación, el niño tiene la capacidad de adaptarse. Pero pues lo traigo como a modo de debate, porque es el artículo que encontré que pone pues como de forma más tardía este manejo, llevándolo incluso hasta mayores de 5 años, entendiendo pues que obviamente podemos manejar secuelas, pero él lo hace como un manejo pues inicial. Como habíamos hablado, haciendo énfasis entonces en la malformación del hallux varus que va a estar asociada a esta polidactilia, sabemos que hay un componente de los tejidos blandos que nos va a llevar a esta malformación y también tenemos un componente óseo, haciendo énfasis en este bracket epifisiario. Y ahí dentro de los procedimientos de tejidos blandos tenemos el procedimiento de Elbeny, que cuenta pues lo que él describe dentro de su procedimiento que se va a realizar no solamente una resección de esos huesos accesorios, sino que vamos a hacer una capsulotomía medial que va a liberarse toda esa banda de tejido, banda medial pues fibrosa, que va a generar también, pues lo que va a estar asociada a esta malformación en varo. Se aplica esa cápsula en la porción más lateral y esto permite que se haga una reducción de este componente óseo y se mantenga o se fije con un pin a través de la metatarsofalángea. Y para ayudarse pues con el cierre de este espacio que hay entre el primer y el segundo dedo, él realiza una sindactilia parcial de estos dos, como se ve acá pues en la imagen, para hacer ese cierre pues con tejidos blandos y mantener pues la corrección que ya había logrado. También se ha descrito el procedimiento de Farmer, que también es un procedimiento que es netamente de tejidos blandos, en donde se hace una acetaplastia en esa porción medial, se busca liberar también todo ese componente de tejidos blandos mediales asociado a un alargamiento del abductor, pero se realiza un colgajo que vemos en el primer espacio, pues ahí en la imagen, que se escribe como un colgajo rotacional en Y, que luego de hacer una sindactilización parcial también de ese primer y segundo dedo, todo ese tejido que estaba en el primer espacio lo vamos a rotar para utilizarlo en el cierre de esa porción más medial que puede tener pues algún tipo de defecto. Esto pudiendo no asociarse a una reducción con un pin de ese hallux cuando ya logramos pues como reducirlo después de liberar toda esta porción de tejidos blandos. Pero como les había explicado, lo más importante es entender o darnos cuenta del diagnóstico de un bracket eficiario, porque va a ser la clave de su manejo a tiempo. ¿Cuándo hay que operarlo? Lo antes posible. ¿Por qué? Porque si pues a mayor crecimiento de la falange, pues una vez corregido, pues mayor corrección voy a lograr mientras el paciente va creciendo. Entonces, entre más tamaño tenga la fisis, entre más yo deje crecer esa fisis, pues mayor va a ser el defecto que luego voy a tener para tener que corregir y utilizar un injerto. Entonces, el doctor Kubat describe dentro de sus manejos que en pacientes menores de 6 meses, en donde todavía no se ha osificado, o sea, dentro de los estadios no ha llegado a un estadio 3-4 que habíamos hablado ahorita, podemos hacer una fisiolisis de esa porción netamente diafisiaria, respetando las porciones fisiarias, digamos, normales, sin tener que hacer ningún tipo de interposición de tejido, porque esperamos que para ese momento, pues esa porción que voy a resecar no sea importante y logremos pues un adecuado manejo. Se había descrito inicialmente una interposición de tejido graso, pero vieron que ese tejido graso desaparecía y terminaba formándose una barra que terminaba siendo una deformidad mucho mayor. Entonces se optó por no hacer ningún tipo de injerto cuando el paciente es menor de 6 meses y esa resección es más pequeña. Pero en pacientes ya osificados de estadios 3, aún pues 4 ya no habría ningún tipo pues de utilidad en esto. Lo que vamos a hacer es una fisiolisis diafisiaria, pero vamos a interponer polimetilmetacrilato. Esto buscando que esta porción fisiaria pues obviamente no siga deformándose y el crecimiento del hueso sea de forma anatómica y de allí el potencial de corrección pues ideal o esperado para estos pacientes. Es muy importante, pues, dentro de la técnica quirúrgica, siempre determinar dónde están esas porciones fisiarias anatómicas y resecar sobre esa porción diafisiaria que es la alterada, para que, pues, la anatomía no se altere finalmente. Aunque es importante también tener en cuenta o saber dentro de las secuelas que igualmente el hallux va a ser más corto.
no va a lograr el crecimiento natural que va a tener probablemente el contralateral en caso de que no esté afectado. Y se haría más o menos, pues este sería el procedimiento, ahí vemos que está metatarsiano en delta, hacemos pues como la resección netamente de esta porción aficiaria y finalmente la idea es que luego el crecimiento se obtenga un metatarsiano que si bien es más ensanchado, pues tenga una anatomía mucho más normal. Dentro de las conclusiones, pues como del doctor, al describir este procedimiento, él hace mucho énfasis en que la corrección de los tejidos blandos de un hallux parus congénito en un bracket epificiario, pues sí son muy importantes, pero pueden llevar a un crecimiento anormal persistente si no se hace el manejo de ese bracket. Entonces, darse cuenta y hacer el manejo oportuno de este es como la clave para que el resultado sea lo mejor posible. Estos artículos los traigo más para hacer énfasis en la importancia de conocer que la polidactilia preaxial tiene una asociación importante con esa deformidad en hallux varus y un metatarsiano corto, descrito por el doctor Ben Watson desde 1900, con resultados pues que van a ser no muy buenos y que si no se hace un manejo adecuado hasta el 50% de estos hallux varus en polidactilias preaxiales van a tener una recurrencia por lo que deben tratarse a tiempo. Esto respaldado por el doctor Masada, que hizo un trabajo en donde 14, pues de 14 pacientes, donde 4 de esos 4 pacientes tenían un hallux varus residual. Cabe aclarar que él solamente les hacía Farmer, que es el procedimiento pues, de tejidos blandos, y si ven 90% de ellos tuvieron buenos resultados, 2 de esos pacientes tenían un varo muy marcado y tuvieron que recurrir a nuevas cirugías. Esto apoyado por este artículo que es un poco más actual, en donde ellos describen que 2 de 3 pacientes a los que solo se les hizo procedimientos de tejidos blandos requirieron una nueva cirugía ya con un componente óseo para mejorar esa deformidad del hallux varus. 2 de 3 que solo se les hizo osteotomía sin manejo de los tejidos blandos también tuvieron malos resultados estéticos y funcionales, pero 4 de 4 de los pacientes que les hicieron tejidos blandos más las osteotomías o los manejos óseos tuvieron excelentes resultados, no requirieron nuevos manejos quirúrgicos ni tuvieron complicaciones porque hicieron manejo de esos dos componentes pues dentro de esta deformidad como habíamos hablado inicialmente. Finalmente, sí, después de hacer todo ese manejo, digamos así, más preventivo, tratando de corregir esta deformidad desde el principio, pues no lo logramos, podemos hacer uso de estas osteotomías de apertura medial, y esta principalmente se utiliza cuando ese metatarsiano es más corto y yo quiero buscar darle cierta longitud, o incluso cuando hay un bracket que ya sabemos que va por la porción medial, o la osteotomía de cierre lateral, cuando el metatarsiano pues no es corto y puedo hacer uso de una osteotomía de cierre. O ya pues en el peor de los casos, incluso se ha descrito la artrosis, pero tienen malos resultados funcionales, pues los pacientes no les gustan sus resultados incluso estéticos, entonces pues obviamente en pacientes pediátricos la idea es no utilizar. Bueno, esperen yo paro la grabación.